Bueno, como les dije el primer día, el martes viene siendo el primer día de los mensajes de la mañana. De alguna manera yo no tenía claro el tema exacto, como me habían preguntado varios. Tenía claro algunos temas, por supuesto, pero creo que ha sido una semana interesante. Creo que hemos ganado ustedes, yo, todos hemos ganado muchísimo en cuanto a libertad de hablar de cosas que no se hablaban. Libertad de hablar temas sin entrar a pedir disculpas, no disculpas, pero es que una ¿no? Justificaciones medias eh, de más, digamos, pero uno se retiene de hablar temas y creo que esta semana se ha ganado muchísimo. Además, pienso, y lo pensé ayer, el video que don Juan puso, pienso que no es que uno tenga que pretender intelectualidad, pero pienso que se subió intelectualmente el nivel del campamento. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿cierto? Creo que sí. Porque uno puede hablar de los mismos temas, del amor, de la gratitud. Sí, por supuesto. Pero entrar a temas difíciles o temas que se evaden, primero es un deber, pero no se hace. Habitualmente no se hace. Entonces, creo que ha sido muy bueno y desde el punto de vista de los temas y de lo que ustedes son capaces ahora de tener una opinión, hay que consolidar, ¿cierto? Hay que decantar cosas, hay que hacerlas propias las cosas. Después surgen preguntas, surgen dudas y habrá instancias, habrá correo, email, WhatsApp, no sé, otros campamentos. Pero ya es distinto. Ya ustedes están, pienso que tienen herramientas y tienen conocimiento y tienen reflexiones que no tenían antes y eso es muy bueno. La fe cristiana nunca ha sido una fe, como muchos dicen, y yo les cité el primer día a una escritora que para ella los cristianos era gente que no pensaba, porque tenían la salida fácil, Jesús es la respuesta. No te hagas esas preguntas, porque Jesús es la respuesta. Entonces era gente que rehuía el debate, no por debatir, sino por argumentar y entender. Eran gente que tenía todas las respuestas del mundo, pero de una profundidad muy limitada. Y no es así, no es así. No se trata de debatir por debatir, para ganar argumentos. Así que creo que ha sido un gran resultado de este campamento, me parece. Ahora del tema, yo les tengo que decir lo que no he hecho con el tema del aborto, es hablar de filosofía, de conceptos filosóficos, de conceptos bioéticos. Entrar en ese tema es interesante, es denso, como se dice, y hay grandes filósofos cristianos también que entran en ese cuadrilátero, por decirlo así. Pero pienso que el argumento, ¿por qué existen posiciones filosóficas y principios éticos, bioéticos y escuelas? El gran punto es el debate del origen de la vida. Cuando uno tiene claro eso, no hay mucho más que hablar, se puede ríos de tinta, como se dice. Y creo que la escritura tiene un punto central en eso, en enseñarnos, en mostrarnos cuándo se inicia la vida. Y en ese sentido, hablé ayer de varios pasajes. En general, la escritura, como dije, ven la vida como un continuo, desde dentro del útero hasta de la persona. Lo señala cosas y David se sorprende de eso. Esta relación personal de Dios con uno que no ha nacido. A los profetas, a Isaías, a Jeremías, el mismo Señor Jesús y Juan, ese diálogo que hay entre las dos madres y cómo hay personas ahí que están. Bueno, quiero que ahora avancemos al punto 5. No sé si se acuerdan de los otros 4, pero tenían que ver con cosas que ya hemos visto. Me pica la garganta recién. Si alguien me trae, esto tiene algo amarillo.
Más encima está seco. Una cosa amarilla seca. Se ve bonito ahí. La vamos a dejar aquí. Primer punto, solo Dios tiene el derecho soberano de decidir respecto a la vida y a la muerte. 2, Dios no solo es el autor soberano de la vida humana, sino que también pone un alto valor en esa vida, pues nos ha creado a su imagen. 3, hay una prohibición explícita de asesinato, cualquiera sea esta en la Escritura, de tomar la vida de manera no autorizada. Yo pensé que lo había dejado tan claro ayer y no, porque me preguntaron después. Claro, uno puede siempre buscar o de preguntas que ha tenido antes, pero esto no se refiere a eutanasia y otras cosas, sino el tomar la vida, el quitar la vida cuando no corresponde. Y actualmente Dios lo ha delegado eso en autoridades. Otra cosa. Ahí sí. No espero menos. Muchas gracias. Número 4, la vida humana comienza en el momento que un hijo o que una persona es concebida. Yo he citado harto a Agustín, no harto, pero lo citamos, el teólogo cristiano más brillante después de Pablo, probablemente en la historia. Y Agustín se ha empleado para A y B, para algunos que favorecen y otros, porque Agustín tuvo una duda y la escribe diciendo, no sé en qué momento Dios le da el alma al que está concebido. Y cuando le dijeron a algunos, bueno, entonces parece que, no, dijo, no, harías bien en tener la misma duda que yo, porque no tengo claridad al respecto. Bueno, pero David y la Escritura creo que nos muestran, nos muestran cómo es. Y no tengo la pretensión de decir que Agustín no conocía la Escritura. Pero el Señor lo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Y recordemos siempre ese versículo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una cosa no va sin la otra. Las Escrituras a veces nos muestran claramente, pero Dios es capaz de. Como un par de células, o una célula, cuando se une el espermatozoide con el óvulo y generan un nuevo ser, ahí Dios el alma. Probablemente. Pienso. Probablemente. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué puede hacer? Y lo interesante que me parece a mí que cuando Adán come y su cuerpo físico ya está señalado para la muerte en ese mismo momento. Mi hermano Mauro me pedía papers. No me pedía papers. Pero algún pasaje y no tengo porque no he buscado, pero tal vez hay alguna cosa que debe buscar, porque son preguntas que surgen y no son preguntas capciosas. Uno no puede pretender preguntar para buscar el resquicio, ¿cierto? Eso no tiene destino en la Escritura. No tiene destino. La curiosidad. Un hermano, me acuerdo con Daniel Martín, que estuvo en Aculeo hace años, dijo, Dios no le revela sus cosas a los curiosos. El que quiere saber solo por saber. Me parece muy interesante. Porque surgía, yo les conté a algunos en una mesa, ¿cómo conocer la voluntad del Señor? La típica pregunta del campamento, decía él. ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? Entonces él dice, ¿respecto de quién? ¿De la novia? ¿Del novio? Entonces don Daniel dijo, bueno, lo único que te puedo decir es que el Señor no lo revela su voluntad a los curiosos. Es decir, tú quieres saber la voluntad del Señor respecto de esto y de todas las áreas de tu vida. Pero no puedes pedirle este aspecto nomás. Eso es curiosidad. Si quieres conocer la voluntad del Señor es para mi vida. Y una de esas áreas también es con quién voy a yo vincularme. Pero no, este aspecto nomás quiero saber. Si no estoy pidiendo saberla en dónde voy a vivir, qué voy a hacer. Bueno. Entonces, este era un punto importante, central. Entonces, les comenté recién de lo que no he hablado. No he hablado de la opinión de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia que pensaban, eran antiaborto. La tradición judaica también era antiaborto. Pero eso es cultural, si uno lo quiere decir. Pero la Escritura, para mí, es muy clara y no deja lugar a dudas respecto de el origen, desde la concepción, es tratado como el Señor Jesús.
Jesús es tratado como el Señor, es nombrado, nominado como el Señor. Y hay varias otras cosas que quiero ver que van a apoyar eso, pero voy a avanzar al punto 5. Que hay una condenación explícita y consecuencias de tomar la vida de uno que no ha nacido. Y eso está en Éxodo 21 al 25. Si hay hombres peleando y hieren a una mujer embarazada y da luz prematuramente, pero no hay consecuencias para el bebé. Miren la ley de Moisés. El agresor será multado según lo que el marido y la corte estimen. Pero si hay consecuencias serias, el agresor es condenado a muerte. Lo mismo que para una persona, si la mujer está embarazada y hay una agresión y muere el producto, como dicen, muere también el agresor, porque para Dios mató a una persona. Si no es cualquier cosa. Entonces le aplica la misma sanción. ¿Se fijan? Entonces hay una consecuencia y una condenación explícita por tomar la vida de uno que no ha nacido, porque para Dios es una persona, es uno que tiene los mismos derechos del que el hacha se le iba a uno que estaban dos en el campo y mataba y tenía que correr a su refugio porque lo había matado involuntariamente. Acá es una agresión y además morirá. El agresor es condenado a muerte. Entonces la ley de la retribución aplica también al que no ha nacido. Al que no ha nacido. Voy a avanzar más rápido. 6. Dios santificó el embarazo y al bebé de la manera más alta que podríamos pensar al enviar a Jesucristo a nacer de esa forma. ¿Lo había pensado así o no? ¿Lo habían pensado así? Es santificada la vida humana por la venida de Cristo en forma humana. Es santificada el embarazo. Es realzado. Se le da un honor a ese proceso. Recibe una categoría que no tenía antes, porque Dios decide esa forma para que su Hijo entre a este mundo. Ninguno antes como Él. No hay una forma especial de entrar al mundo. Es la experiencia de todos los seres humanos en este mundo. Dios la escogió para su Hijo también. Entonces son santificados el padre, la madre, el bebé y todo el proceso. El embarazo completo. Porque el Hijo de Dios siguió todo el proceso. No olviden ese punto. Ahora, ya lo hemos visto, hay para cada ser humano un plan y es interesante porque este ser apartado, el santificado, el ser definido, un plan específico para cada uno, es real para cada una de las personas. Y David ya lo ha dicho. En tu libro están todas esas cosas escritas de mí que aún no son realidad, dice David. Bueno, todos mis días. Como les dije, una versión. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, Salmo 139. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Ordenando es la palabra, aunque no existía ni uno solo de ellos. Entonces quisiera que viéramos por un momento qué fue lo que estaba escrito en tu libro respecto de Jesús. ¿Quién me puede decir? ¿Qué se les ocurre? Lo que estaba ordenado para él. Nadie me va a decir nada. Vamos a ver algunas cosas. Salmo 16, verso 10. Estaba escrito, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No ha nacido el Señor Jesús, no viene. Y está escrito que su alma no va a quedar en el Seol y ni su cuerpo va a haber corrupción. Es el santo de Dios. Me mostrarás, dice Salmo 16, 10 y 11. Perfecto. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ustedes todos recordamos, el Señor Jesús murió. El Señor Jesús murió. Pero, Salmo 16, su alma no iba a quedar, ni su cuerpo iba a haber corrupción. Eso estaba escrito.
para él. Entonces vamos al Salmo 40. 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Esperé a Jehová. Aquí está el Señor Jesús esperando. ¿Qué cosa? Ser sacado del Seol. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí le doy 1000 puntos, no me corresponde, no tengo potestad sobre ni un punto yo. Pero le doy 1000 puntos al que me responda a esto. ¿Cuándo clamó esto el Señor? Oyó mi clamor, o cuál era el clamor del Señor. Y que Dios, dice aquí, Jehová, se inclinó y lo oyó, y lo hizo. ¿Cuál fue? No, ¿cuál fue el clamor? ¿Cuál fue el clamor al cual se está refiriendo acá el Salmo 40, que dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor? Y dice cuál fue ese clamor. Exactamente. ¿Pero cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? No, pues hay un texto. El texto está en Hebreos 5:7. El texto, el clamor era ser librado de la muerte. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál era su clamor? Ser librado de la muerte. Resucitar. Resucitar. Y fue oído. ¿Fijan? Entonces, en esto tenemos escrito, pero no porque esté escrito, lo que quiero decir aquí es que no porque esté escrito el Señor Jesús, bueno, tengo el desenlace garantizado, diríamos nosotros, lo que va a pasar, entonces no es que no me preocupo, pero pacientemente. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en nuestra vida? Hay algo escrito para nosotros, pero nos corresponde con paciencia esperar al Señor y orar y clamar. Aunque Jesús ya lo tenía escrito para su vida. Yo sé, muchos piensan y dicen erradamente que esto se refería a Getsemaní, pase de mí esta copa, y que el Padre le dijo que no. Yo he escuchado esa aberración. No. Librar de la muerte. Salmo 16. No dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi clamor. Gran ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Bueno, entonces el Señor Jesús, y a veces en nuestra vida debiéramos ofrecer ruegos y súplicas, ¿cierto? Con gran clamor y lágrimas algunas veces. Uno no sabe lo que está escrito, Dios lo sabe, pero no porque no ocurra como yo quiero, eso no está escrito, que va a ser así. Pero hay que pasar a veces por gran clamor y lágrimas. Y Él se va a inclinar y va a oír y lo va a hacer. Pero sabemos que eso estaba escrito para Él. Pero Él no lo da por hecho así. ¿Se fijan? Y si Él lo hizo así, ¿cuánto más nosotros para nuestra vida? Salmo 40, verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Ya, el video. Un video de 15 segundos. Has abierto mis oídos. Espérate, stop. Ahí está. ¿Qué es eso?
Uy, yo siempre le doy crédito a un querido hermano ya de 80 y tantos años. Es el suegro de Leonardo Albornoz, don José Crapa, que una vez me dijo, has abierto mis oídos, me dijo, ¿sabes lo que es? Parece una oreja, me dijo el embrión. Entonces, cuando después en el Nuevo Testamento dice, me preparaste cuerpo, yo creo, me dijo, que se refiere, mira, me dijo, si no es una oreja eso. Y que se abre. Has abierto mis oídos. Me preparaste cuerpo. Ahí está, ahí reconciliamos los dos textos, ¿cierto? Las dos traducciones. Una persona, dijo alguien, y muy bien. ¿Es una oreja o no? Ya, eso nomás, gracias. Holocausto y expiación no has demandado. He aquí, entonces dije, he aquí vengo Dios. En el rollo del libro está escrito, o está prescrito de mí. Nuevamente, está escrito. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Ya, si lo tomamos así, hiciste desarrollar mi cuerpo. Me preparaste cuerpo. Bueno, no es violencia al pasaje. No la es. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Al hacer tu voluntad, Dios mío, te ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No es holocausto y expiación. Me envías a mí. Me envías a mí. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces, yo quiero dejar este punto acá en el sentido de que, respecto del Señor Jesús, no están escritos, el Señor nos enseña que no están escritos trazos generales. Está escrito a la manera de Dios. Todas esas cosas, dice David, todas esas cosas, aunque todavía no habían sucedido, todas esas cosas. Mis días, todos mis días. Entonces, qué tremendo pecado el tomar la vida de uno que no ha nacido. Qué tremendo es, ¿cierto? Como Dios en su diseño, no es un clon, no son clones, hay un libro escrito para cada uno, y yo, hombre, ser humano, digamos, decidimos hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hay prescrito para ti? ¿Qué hay prescrito para ti? ¿Te has preguntado? Es otra forma de cuál es la voluntad del Señor, ¿cierto? Es otra manera de preguntárselo. Pero no puedo de curioso querer saberlo por un aspecto de mi vida, sino de la totalidad de la voluntad del Señor para mí. Sí. He aquí mi siervo, Isaías 42:1. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hay tantas profecías de Cristo, que es lo que está escrito de él. ¿Qué va a hacer él? ¿Cierto? Y un verso que me encanta leer, me encanta, para puro molestar nomás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los magos eran reyes o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Salmo 63. Póngalo. Salmo 63. Se demora. Ya pues. ¿Qué dice ahí? Oh, no es el 3. 4. 5. 6. ¿Quién lo encontró? Isaías, Jeremías. En la Biblia. Isaías, dije Salmo. Isaías 60. Isaías lo tengo aquí. Y dije Salmo. Isaías 63, eso es. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo está? Erwin. Está bueno, ¿no? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es mesiánico, es el nacimiento
se refiere a su manifestación. No es su nacimiento. Pero si alguien ya tiene un texto, esto es la glorificación del Mesías como tal. Las naciones a su luz y los reyes, todas las autoridades del mundo, pero escogieron los Casiodoro y Cipriano poner nacimiento, pero es la manifestación. Muy bien. Entonces, el mayor ejemplo del trabajo de Dios en el vientre es, por supuesto, el mismo Señor Jesucristo, un cuerpo preparado, y Dios mostró y realzó la santidad de la vida humana al escoger, como dije, que su Hijo naciera por esa vía, de la manera más propia nuestra. Entonces, encuentro interesante también pensar de que si María estuviera viva hoy sería una candidata para aborto, porque es madre soltera, ¿cierto? Pero venía el Señor y ella lo sabía, si bien los demás no lo... Y lo hablábamos el otro día con don Juan, al Señor Jesús le enrostraron eso. Nosotros no somos nacidos de fornicación, como tú. Todo lo que tuvo que vivir nuestro Señor. Pero era necesario. Era necesario. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Defender la santidad de la vida humana. Defenderla. Entonces, por principio, y aquí estoy tomando un solo lado, por principio somos anti-aborto, ¿cierto? Porque reconocemos que Dios es el dador de la vida, porque reconocemos que... Y pienso que como creyentes no deberíamos entrar en la discusión, a la luz de los pasajes que hemos visto, de que cuándo pasa es persona y cuándo no lo es, porque creo que la Biblia es muy clara en darnos estas señales. Entonces, pero hay dos aspectos más que quiero decir, que debemos como cristianos, como creyentes, cuidar nuestro cuerpo, también, el nuestro. No debemos agredirlo, no debemos lesionarlo, no debemos contaminarlo, no debemos... me acuerdo de don David Jones, una vez que dijo, en su estilo, él contaba que había una persona en Canadá que se había convertido, pero seguía fumando. Entonces fumaba y sí, pero tengo este problema. Entonces le había dicho que... Ustedes no conocieron a don David Jones, ¿no? Ah, ya. Seguramente. Entonces dice que le había dicho que era el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe usted si entonces tiene el templo lleno de humo? ¿Ah? Sí. Entonces, eso le había hecho sentido, dijo a la hermana. Pero es cierto. Por lo tanto, el templo en nuestro cuerpo debemos cuidarlo. Y lo que yo quiero decir ahora, bueno, también que tampoco tenemos derecho a tomar la vida de otro, entonces no tenemos derecho al nuestro a agredirlo, porque el Señor nos creó, nos santificó, porque tiene un plan para nosotros. Pero quería decir que, así como ayer cité el pasaje de Levítico, donde Dios prohíbe a los suyos hacerse cortes en su cuerpo, tatuarse, es que incluso podemos decir que hay perdón y esperanza y renovación para aquellos de ustedes que pueden haber hecho esto. Incluso si alguien, no sé, puede haber abortado. ¿Quién lo sabe? Lo sabes tú, lo sabe el Señor. Antes. Nuestro hermano Salvador ayer ya nos decía que el Señor es capaz de restaurar la pureza moral, la pureza de la persona. Eso está en la Escritura. Cristo es capaz. Y hay pasajes hermosos, y con esto quiero cerrar, porque ayer me faltó, pero hoy día estoy con mucho tiempo. El Señor es capaz de deshacer las cargas del alma, de llevárselo. Y el verbo que se ocupa es airó, es cargar y cargarlo y llevárselo. Y llevárselo. He aquí el Cordero de Dios que carga y se lleva, que quita el pecado del mundo. Entonces, quiero que terminemos leyendo varios pasajes. El Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
puede haber un alma muy enferma, muy dañada por la culpa, o en momentos difíciles haber cometido alguna cosa que está contra lo que Dios determina. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, Él, dice, es Él quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Yo escuchaba no solo el testimonio de ayer, sino antes cuando Andrés también contaba, las vidas a veces están en un hoyo. Y Él rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores, no solamente te deja en el neutro, te rescató y te dejó, bueno, veamos qué eres capaz de hacer. Te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, el perdón del Señor siempre ha sido así, completo. Y con mucho más que lo que podemos pensar o decir. Respecto de lo que dije el primer día, creo que Pablo probablemente no tenía un problema a los ojos, como se ha dicho, porque la sanidad del Señor siempre son totales, son completas, no parciales. El cojo no quedó medio cojo nomás, la mano seca no quedó media, no, completa. Cuando Jesús al ciego le dice, ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles. Y después le restaura completa, ¿cierto? Ahora, debo decir, yo ahí sí que creo que no conocieron a don Guillermo Mangay. No lo conocieron, ¿cierto? No, ya, eso. Me acuerdo que él tomó este pasaje para hablar de las personas que se convertían y aún no tenían claridad, no tenían toda la luz. Y podían ver las verdades a grandes rasgos. Pero el Señor era capaz de irles iluminando y después podían ver y mirar hacia atrás y el proceso de ir conociendo las cosas del Señor, sobre todo los que nunca habían tenido una vida familiar cristiana desde pequeño. Además hay que decir que los milagros de Jesús nunca fueron iguales, no hay una fórmula para que todos la repitieran después, siempre fueron diferentes formas de sanar. Bueno, Él es el que sana, Él es capaz de sanar los dolores del alma. Si te hiciste un tatuaje, vete y, como dice, no peques más, ya lo hemos dicho. No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué es un pecado? Porque es una marca que Él no la impuso, que es no cuidar el templo, y no voy a entrar en ridiculizar porque hay personas que romantizan un tatuaje porque les habla de una instancia que tuvieron y que fueron capaces de salir. Entonces, pero Él dice, no te hagas marcas por los muertos. ¿Qué crisis más grande que los muertos puede haber? Bueno, entonces ellos se hacían marcas para recordar a sus muertos. Notable, así no, porque aquí yo tengo una marca, no sé dónde, por los muertos. No te hagas marcas. No te sajes por los muertos. No te hagas cortes por los muertos, ni te hagas tatuajes. No marques tu cuerpo. Pero si alguien bueno, Él es el que es capaz de sanar. Juan 5, después le halló lo que hemos dicho. No, este es otro pasaje. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Has sido sanado. Has sido sanado. Todos en este lugar podrían decir, he sido sanado. Esa es una pregunta muy pertinente. ¿Has sido sanado? Si no has sido sanado, puedes ser sanado ahora. De todas tus dolencias, de todas tus iniquidades puedes ser perdonado, perdonada. Puede ser rescatada del hoyo tu vida. ¿No quieres ahora rescatar? Has sido sanado. No peques más. Has sido sanado. ¿Has sido sanado? Juan 8:11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y este es el último libro que vamos a ir, primero de Juan. Primero de Juan capítulo 1. Sí. Aquí me gusta leerlo todo, el párrafo, pero
desde el 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la tremenda suficiencia de la sangre de Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vale la pregunta. ¿Todavía estás tratando de justificar alguna cosa? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No es que, bueno, hasta aquí nomás, pero todo lo demás no. Es un punto, un stop. Nos engañamos y la verdad no está. No se puede seguir con esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué diría yo? Él es fiel y justo para recordarme mis pecados. Y bueno, considera que, y bueno, ya. No, así es uno, ¿cierto? Yo. Él es fiel y es justo porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces no los va a cargar sobre nosotros. Para perdonar nuestros pecados y nuevamente limpiarnos de toda maldad. 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 3, ahora. Verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Voy a avanzar. Bueno, es relevante, ¿no? El verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto está escrito en nuestros libros de creyentes, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando habrán reyes al resplandor, ¿ya? Esa es la otra parte de su manifestación. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ayer hablábamos de la esperanza en la tarde, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, aquí está el versículo. Tengo 2 versículos aquí, el 5 y el 8. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Quitarlos. ¿Están en tu historia? ¿Están en mi historia? Él apareció para quitarlos, para llevarlos, para llevárselos. Él apareció para eso. Para quitarlos. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia justo como Él es justo. Este es el que quería destacar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mira esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Y el verbo, como le gusta a Luchito, el tío Salva, Lugo. ¿Qué es aflojar, soltar cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrar, quitar? Para esto vino. Es como que algo está dañado, mire ya, pero el Señor lo deshace. Es tremendo eso. Y vuelvo a la pregunta. Si hay algo, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor te hiciste un aborto, te tatuaste, estabas pensando, mal alineado con la voluntad de Dios, con su verdad. Hay cosas que se hicieron ya. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya no hay más carga moral encima. Ya no, es para sanar, para levantar del hoyo. Mira, has sido sanado, no peques más. Para sanar, Él es el que te sana. Él es el que te sana. Y el último, dije que era el último, 1 Juan, pero no era el último. Este es el último. Lo voy a citar. Juan 11:44. Lázaro. Y el que había muerto salió.
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo la misma palabra para deshacer las obras del diablo: desatadle y dejadle ir. Recién ha sido resucitado, figura de muchas cosas, ¿cierto? Pero quiero tomarlo como alguien que ha estado atado y casi muerto. ¿Y qué dice el Señor? Este muerto sale atadas las manos y los pies, con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Es un muerto recién. ¿Qué dice el Señor? Desatadle y dejadle ir libre. Porque yo le he dado vida, ya no tiene que estar atado, no tiene que estar con las marcas del muerto. Entonces, queridos jóvenes, hermanos, creyentes, los que están acá, tantas cosas que decir, pero el Señor nos termina diciendo que Él, nos termina recordando que Él vino, que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Deshacerlas. Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo, el que te corona de misericordia, de justicia. Entonces la pregunta es doble. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no has sido sanado, es por donde hay que partir. No importa dónde sea el hoyo. El Señor es capaz, no es retórico, es capaz de deshacer las obras del diablo. Él apareció para eso. Él para eso vino, para quitar del medio el pecado. Y yo les doy vida eterna. Para los creyentes, tantas cosas que las cuales uno no hace, se arrepiente, pero el Señor es capaz de restaurar también. Así que quedémonos con eso. Respecto de la vida, se nos hace relevante la santidad de la vida y de lo que Dios ha hecho en cada persona, porque lleva la imagen de Dios y en los creyentes además, templo del Espíritu Santo. Entonces, no somos libres para hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. El Señor bendiga a cada uno.